amigo hermano, ya lleva 2 TED Talks de San Miguel de Allende, y ahora nos va a presentar un bello proyecto que tiene de arte hacia la paz. Con ustedes, Luis Díaz Gordo. Soy Luis Díaz Gordoa, me soy conocido como Venados. Tengo 32 años, vivo en la Ciudad de México con una hermosa mujer a quien amo y debo todo este sueño. Soy artista visual y como artista siempre me ha interesado la naturaleza. Es en ella en donde encuentro la inspiración más fascinante, y me refiero por naturaleza, pues claro, a la belleza de nuestro entorno, los paisajes, a las plantas, hongos, animales, elementos, pero también la inmensidad del cosmos, del microcosmos, el perfecto mecanismo que hace que funcionen todos los organismos como nuestro cerebro, que es de donde viene toda la capacidad de entender, aprender y crear el mundo en el que ahora vivimos. En todo el camino de fascinantes temas sobre la naturaleza me ha cautivado el estudio del agua, el elemento vital. Desde hace algunos años he estado encontrando mucha información valiosísima sobre este tema y todos los avances que la ciencia y la tecnología tienen al respecto. Un día fui invitado a desarrollar una pieza sobre una fuente en un espacio público. Una pieza que hablara sobre la actual revolución, la revolución de la conciencia. Al tratarse de una fuente, pues el agua estaba involucrada directamente. Y entonces, pues recordé que había escuchado de varias teorías que hablaban de que el agua responde a diferentes estímulos externos y que su composición molecular responde a estos estímulos. Por lo que para esta fuente hice una pieza enfocada en el agua, como el medio para revolucionar nuestra conciencia. Existe un conocido experimento que hizo un doctor japonés llamado Masaru Emoto, quien sometía muestras de agua a diferentes estímulos, unos con connotaciones positivas y otros con connotaciones negativas. Los que tenían connotaciones positivas generaban unos hermosos cristales, y estos siempre eran los mismos ante el mismo estímulo, mientras los que estaban sometidos a estímulos negativos no los formaban los cristales ni se completaba la forma, lo que me hizo entender la gran importancia y responsabilidad de los estímulos que generamos todo el tiempo. Si sabemos que nuestro cuerpo es más del 70% agua y que incluso nuestro cerebro es más del 90% agua y que nuestro planeta es más del 70% de agua. Lo mismo los animales, las plantas, el cielo, hielo en las montañas, bajo la tierra, estamos unidos por el agua. Es el elemento vital. El agua es el motor que mueve la naturaleza, decía Leonardo da Vinci. En gran parte somos agua. Por eso, entendámoslo. Seamos como el agua. El agua fluye si no se descompone. El agua es sutil, poderosa, frágil, potente, no tiene forma, sino que siempre se adapta a cualquier recipiente que la contenga. El agua es transparente, pero también es un espejo que refleja todo lo que hay alrededor. Hice una serie de piezas hechas en espejos, representando seres de agua, animales de poder para nuestras culturas ancestrales. Estos dibujos que simulan ser de agua reflejan el poder guardián del jaguar, la visión del águila, la sabiduría del búho, el gozo del colibrí, la divinidad del venado, el amor del oso, el conocimiento del lobo, la realeza del quetzal, la renovación de la serpiente y nuestro propio poder, reflejado en el ser humano. Ellos son la representación de los espíritus protectores que nos ayudan en nuestra vida y en nuestra búsqueda de unidad con la naturaleza. Son el reflejo del yo más profundo. Nos reflejan sus cualidades, nos enseñan a buscar, a percibir, a aprender sobre nuestra propia armonía con la naturaleza y nos muestran el poder para transformar nuestra sociedad en lo que todos buscamos, una mejor vida. El reflejarnos en estas piezas hace una conexión con el poder y la cualidad de cada animal. Con esta serie me puedo dar cuenta de la gran transformación que tendríamos en nosotros mismos con nuestra agua, con el gran poder de intención que estas piezas de arte pues tienen. Entonces me di cuenta
de lo que estaba pasando, hice un nuevo animal, una paloma, un símbolo lleno de cualidades al cual llamé Soy Paz. Conociendo el poder transformador del arte, soñé que esta paloma puede volar en cualquier ciudad que está pasando por una situación así de triste en nuestro país, generando un reflejo de paz en quienes se vean en ella. La pieza es un mural de 6 por 6 metros que hice de espejos y la exhibí en mi última exhibición en Casa Luis Barragán a finales del año pasado. Entonces las personas que la vivieron me pudieron compartir los sentimientos que esta pieza les despertaba y lo que sucedería si se colocara en un espacio público. Fue justamente que en enero de este año se publicó el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo, en el cual se incluían 12 ciudades de México, siendo la número 1 Ciudad Juárez. Entonces, pues bueno, esta alarmante noticia me hizo actuar, sabiendo que bajo el entendimiento del agua se puede revolucionar la conciencia de la gente y así generar una energía de paz que tanto necesitamos, pues tuve que hacerlo. Conjunto con varias personas con quienes he compartido esta gran inquietud, se generó un movimiento, Soy Paz. Creemos que la energía humana es el motor para generar los grandes cambios, por lo que necesitaba una metáfora grande, como me la daba el agua, para poder generar una gran energía de paz. Cuando 2 gotas de agua se juntan, solo una sola gota de agua. Cuando todos los ríos se juntan, van al mismo mar. Y así todos los mexicanos podemos reunirnos para lograr el cambio que todos buscamos. Si todos vivimos en paz, cualquier cambio es posible. Así como el agua es el reflejo de la naturaleza, así podremos ver en el otro el reflejo de lo que deseamos ser. El agua nos produce tranquilidad, un sentimiento de paz. Cuando estamos frente a un lago como este que hay aquí en Valle de Bravo, o frente al mar, o frente a un río, una cascada, cuando escuchamos su sonido nos lleva al lugar interno donde habita la paz. Si buscas en internet sonido de paz o lugar de paz, los resultados inmediatamente tienen que ver con el agua. Creo que está en nuestro inconsciente. Por eso esta paloma es de agua y nos invita a reflejarnos en ella y así, al vernos en este poderoso símbolo, poder decir, yo soy paz. Este símbolo universal de la paz y de agua es el símbolo que ahora representa el movimiento Soy Paz. Para poder compartir este mensaje y poder interactuar con todos para generar la energía de la paz, pues creamos soypaz.mx, que es una plataforma social en internet donde van a convergir todas las soluciones y generar interactividad para poder lograr la paz que, pues bueno, muchas personas, movimientos, organizaciones están soñando por encontrar. Observando ya cómo se han generado movimientos sociales a través de internet y el impacto que han tenido en la sociedad, confirmamos el poder que tiene por este medio en colectividad. Por eso es que soypaz.mx solamente se basa en soluciones. Ya basta de protestas, es tiempo de propuestas. Se van a publicar en el sitio las propuestas de distintas personas, las organizaciones, expertas en la paz, líderes de opinión, personajes públicos que están trabajando en pro de una sociedad digna. Igual de que se van a poder publicar todas las propuestas de la sociedad, de toda la gente que lo decida hacer, para también lograr un diálogo directo entre la sociedad y los expertos que trabajan por la paz, con quienes también se va a formar un comité que va a seleccionar todas las propuestas de mayor impacto para, a través de un programa de fondos, llevarse a cabo. En la página también se va a poder descargar una compilación musical de canciones de paz que varias de las personas y bandas más representativas de nuestro país están componiendo, con el objetivo de generar la energía de la paz y a través de la música llegar a todos lados generando una frecuencia de paz. Esta plataforma se va a llevar a cada rincón afectado por la violencia en busca de generar acción ciudadana. Vamos a comenzar ahora ya en Cuernavaca, que es una ciudad también que se encuentra en este ranking de las ciudades más violentas del mundo, donde vamos a colocar este mural como una bandera de tregua, activando con arte un espacio público de la ciudad y logrando que este espacio sea un lugar de energía de paz. Y así dar a conocer soypaz.mx y hacer este sueño realidad.
invitando a toda la gente a hacer un movimiento. Así como en Cuernavaca, estamos buscando ir a todas las ciudades de nuestro país que también están siendo tan tristemente afectadas por esta violencia que a todos nos afecta. Y pues bueno, los invitamos a Soy Paz, porque SoyPaz.mx se lanza el día de hoy, 21 de septiembre, el Día Internacional de la Paz. Y pues, digamos Soy Paz, para que así nuestra intención algún día sea una realidad. Somos agua, con agua cesará el fuego. Gracias, Pato, como dices. Las respuestas ahí están en la naturaleza, solamente hay que escucharlas. Muchas gracias a todos por escucharme.